En un tiempo de desafíos y adversidades, un hombre llamado Jacob se encontraba en la tierra de Labán, enfrentando no solo la competencia de su suegro, sino también las incertidumbres de un futuro incierto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de las dificultades, todo lo que Jacob tocaba prosperaba? Era como si una bendición divina lo siguiera a cada paso. En medio de una cultura que valoraba las riquezas materiales, Jacob descubrió un principio poderoso: la fe genuina en Dios. Mientras trabajaba arduamente en el rebaño de Labán, cada movimiento que hacía parecía estar guiado por una mano invisible. ¿Qué secretos escondía su éxito? ¿Era solo astucia o había algo más profundo en juego? A través de estrategias ingeniosas y una relación íntima con el Creador, Jacob se convirtió en un símbolo de prosperidad. Pero no todo fue fácil. Las tensiones con Labán y los dilemas familiares lo llevaron a decisiones difíciles. ¿Cómo encontró la fuerza para seguir adelante? En este relato descubriremos no solo la historia de un hombre, sino lecciones que resuenan hasta hoy sobre la fe, la perseverancia y las bendiciones que pueden surgir incluso en las circunstancias más complicadas. La promesa de Dios a Abraham. La historia de Abraham es fundamental para entender el desarrollo del pueblo de Israel y el cumplimiento de las promesas divinas. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que sería el padre de una gran nación. Esta promesa no solo se limitaba a la cantidad de descendientes, sino que también conllevaba la idea de bendición y protección. A través de su linaje, Dios planeaba revelar su carácter y su propósito, asegurando que la relación entre él y su pueblo fuera una de fidelidad y amor. Las promesas de Dios a Abraham incluían un territorio, la tierra de Canaán, que sería un hogar para sus descendientes. Este aspecto del pacto es crucial, ya que establece un sentido de pertenencia y propósito para el pueblo de Israel. La relación entre Dios y Abraham se caracterizaba por la fe y la obediencia. A pesar de las dificultades y pruebas, Abraham confió en la palabra de Dios, lo que lo convierte en un modelo de fe para las generaciones futuras. La descendencia de Jacob, nieto de Abraham, se convierte en el cumplimiento tangible de estas promesas. Jacob, a quien Dios renombró Israel, se convierte en el patriarca de las 12 tribus de Israel. Esta transición de las promesas de Abraham a la vida de Jacob subraya la importancia de la continuidad en la historia sagrada. Así, el legado de fe se transmite de una generación a otra, mostrando que los propósitos de Dios son persistentes y fieles. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Además, la relación de Dios con Abraham establece un precedente para cómo Dios se relaciona con su pueblo. A través de las promesas, Dios nos enseña sobre la fidelidad y la esperanza. La historia de Abraham es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos, las promesas de Dios son firmes y nos guían hacia un futuro lleno de esperanza. La implicación de estas promesas se extiende no solo a la descendencia de Jacob, sino a todos los creyentes que anhelan una relación cercana con Dios. Finalmente, entender la promesa de Dios a Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo respondemos a las promesas de Dios en nuestra vida diaria? La fe de Abraham nos desafía a vivir con confianza, sabiendo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, así como lo tuvo para Abraham y su descendencia. La historia de estos patriarcas nos enseña que las promesas divinas son un faro en medio de la incertidumbre. La fuga de Jacob.
La fuga de Jacob es un capítulo intrigante en la narrativa bíblica. Después de haber recibido la bendición de su padre Isaac, Jacob se encuentra en una situación complicada. Temiendo la ira de su hermano Esaú, quien había sido engañado por él, Jacob decide huir. Este acto de huida simboliza no solo un escape físico, sino también un deseo de comenzar de nuevo. Jacob busca un lugar donde pueda encontrar su identidad y propósito lejos de las tensiones familiares que lo rodean. La travesía de Jacob hacia las tierras de Labán no es solo un viaje geográfico, es un viaje emocional y espiritual. Mientras se aleja de su hogar, Jacob enfrenta la incertidumbre de lo que le espera. Esta experiencia de huida también resalta la naturaleza humana de Jacob. A menudo, nuestras decisiones impulsivas pueden llevarnos a situaciones complicadas y la historia de Jacob nos recuerda que todos enfrentamos desafíos en nuestro camino. En su fuga, Jacob no solo busca escapar de su pasado, sino que también busca cumplir con el propósito divino que se le ha prometido. A medida que avanza hacia un nuevo comienzo, la historia de Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de escapar y empezar de nuevo? La experiencia de Jacob es un recordatorio de que, incluso en tiempos de crisis, Dios tiene un plan para nosotros. A medida que Jacob se adentra en tierras desconocidas, se enfrenta a la soledad y la incertidumbre. Sin embargo, su viaje también está lleno de oportunidades para aprender y crecer. La huida de Jacob simboliza el inicio de un proceso de transformación personal. A través de sus desafíos, Jacob se convierte en un hombre más sabio y resiliente, capaz de enfrentar lo que venga. Finalmente, la fuga de Jacob es un paso crucial hacia su destino. A pesar de las circunstancias difíciles, este acto de huida es fundamental para que cumpla con las promesas que Dios le ha hecho a su familia. La historia de Jacob nos enseña que a veces es necesario dejar atrás lo conocido para abrirnos a nuevas oportunidades y a un plan divino más grande que nosotros mismos. El encuentro con Labán. El encuentro de Jacob con Labán marca un nuevo capítulo en su vida. Al llegar a las tierras de Labán, Jacob se encuentra con un pariente que a primera vista parece ser una figura amigable. Sin embargo, a medida que se desarrolla la relación entre ellos, se hace evidente que Labán es un personaje complejo. Este encuentro establece el escenario para una dinámica de trabajo que será tanto de colaboración como de conflicto. Jacob llega a la casa de Labán con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo. Labán, al reconocer el potencial de Jacob, le ofrece trabajo en sus tierras. Este acuerdo inicial parece ser beneficioso para ambas partes, pero pronto se revelan las verdaderas intenciones de Labán. La relación entre Jacob y Labán se convierte en una danza de negociación y estrategia. Jacob, al ser un hombre astuto, debe aprender rápidamente a navegar en un entorno donde la confianza es escasa. El acuerdo entre Jacob y Labán también refleja la importancia del trabajo y la ética en la vida diaria. Jacob no solo es un fugitivo en busca de refugio, es un hombre decidido a labrarse su propio destino. A través de su trabajo duro y dedicación, Jacob comienza a ganar la confianza de Labán, aunque siempre con un ojo crítico. Esta relación laboral se convierte en un campo de pruebas para la fe y la perseverancia de Jacob. A medida que la historia avanza, se pone de manifiesto que Labán no es tan generoso como parece. A pesar de los acuerdos, Labán cambia las condiciones laborales de Jacob, buscando aprovecharse de su trabajo. Esta dinámica desafía a Jacob a mantenerse firme y a encontrar soluciones creativas para prosperar. El encuentro con Labán, aunque complicado, es una oportunidad para que Jacob desarrolle su ingenio y habilidades. La relación entre Jacob y Labán es un recordatorio de que, en la vida, a menudo encontramos personas que pueden ser tanto aliadas como adversarias. A pesar de las dificultades, Jacob aprende a confiar en su propio juicio y en la guía divina.
Este encuentro no solo es un cambio geográfico, sino también un cambio en la perspectiva de Jacob, quien debe adaptarse a su nuevo entorno y a las pruebas que se presentan en su camino. La sabiduría de Jacob. La historia de Jacob se destaca por su astucia y sabiduría al enfrentar desafíos. Al trabajar para Labán, Jacob utiliza su conocimiento sobre la cría de ganado para prosperar. Esta sabiduría no es solo innata, se ha forjado a través de experiencias pasadas y la influencia de su familia. Jacob aprende a observar y aplicar estrategias que le permitirán obtener resultados favorables, lo que es esencial para su éxito en un entorno competitivo. Jacob se convierte en un experto en la cría de ganado, utilizando técnicas que le permiten aumentar su riqueza. Su conocimiento sobre la genética del ganado y sus habilidades para manejar la situación lo diferencian de otros pastores. Esto demuestra que la sabiduría no se trata solo de conocimiento técnico, sino también de la capacidad de adaptarse y aprender de las circunstancias. La historia de Jacob nos enseña que la sabiduría puede ser un recurso valioso en tiempos de dificultad. La estrategia de Jacob se refleja en su enfoque hacia el ganado. A través de su observación y análisis, logra crear un rebaño que supera al de Labán. Este éxito no solo le trae prosperidad, sino que también le permite establecer su propia identidad y legado. La sabiduría de Jacob se convierte en un testimonio de que, incluso en situaciones adversas, es posible encontrar soluciones innovadoras y creativas. Además, la sabiduría de Jacob se manifiesta en su capacidad para leer las dinámicas de poder en su relación con Labán. A pesar de las manipulaciones de Labán, Jacob no se deja vencer por la adversidad. En lugar de rendirse, se adapta y encuentra maneras de prosperar, lo que demuestra una resiliencia admirable. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestros propios desafíos y a considerar la importancia de la sabiduría en la toma de decisiones. Finalmente, la historia de Jacob nos recuerda que la sabiduría es un recurso que todos podemos cultivar. A medida que enfrentamos dificultades en nuestras vidas, podemos aprender de las experiencias de otros y aplicar ese conocimiento en nuestra propia situación. La sabiduría de Jacob nos inspira a ser proactivos y creativos en la búsqueda de nuestras metas, recordándonos que a veces el conocimiento y la astucia son tan valiosos como la fuerza o los recursos materiales. La intervención divina. La historia de Jacob no estaría completa sin reconocer la intervención divina en su vida. A lo largo de su trayectoria, Jacob experimenta momentos de revelación y guía que son cruciales para su prosperidad. Uno de los aspectos más destacados, el uso de varas. Jacob era conhecido por sua astúcia e de seus métodos mais intrigantes foi o uso de varas para influenciar a genética dos animais que pastoreava. A técnica consistia em colocar varas de diferentes cores em frente aos bebedouros, enquanto os rebanhos se alimentavam. A crença de Jacó era que, ao criar um ambiente visual específico, ele poderia afetar a aparência dos filhotes que nascessem. Este método, embora um tanto controverso, reflete a combinação de fé e criatividade que caracterizava Jacó. Ele não apenas confiava em Deus, mas também utilizava seus conhecimentos práticos e observações sobre a natureza. Essa prática levanta questões sobre o papel da fé na vida cotidiana. Jacó estava ciente de que sua prosperidade dependia não apenas da intervenção divina, mas também de suas ações e decisões. Isso nos ensina que, em muitos aspectos da vida, a fé deve ser acompanhada de ações concretas. A relação entre a ação humana e a providência divina é um tema recorrente em diversas tradições espirituais. É importante lembrar que a fé não exclui a necessidade de planejamento e estratégia. Além disso, o uso das varas também simboliza a capacidade humana de mudar as circunstâncias ao nosso redor.
Jacó não se contentou em esperar que a riqueza simplesmente chegasse até ele. Ele tomou medidas ousadas para moldar seu futuro. Em um mundo onde muitos se sentem impotentes diante das dificuldades, a história de Jacó nos inspira a sermos proativos e a usar nossos talentos e recursos de forma inteligente. É interessante notar que essa técnica não era apenas um simples truque. Era um reflexo do entendimento de Jacó sobre a natureza e o comportamento dos animais. Ele observou como certos fatores podiam influenciar o que ocorria com os rebanhos. Assim, a história nos ensina que o conhecimento e a observação são fundamentais para o sucesso em qualquer empreendimento. Jacó, portanto, não apenas esperava que Deus o ajudasse, mas também se preparou e se educou para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgiam em seu caminho. Por fim, a técnica das varas se torna um símbolo poderoso da intersecção entre a fé e a ação. Jacó acreditava que Deus o abençoaria, mas também sabia que precisava trabalhar ativamente para que isso acontecesse. Ele nos lembra que devemos ser agentes de mudança em nossas vidas, combinando a oração e a fé com estratégias práticas. Essa lição é especialmente relevante em tempos de incerteza, onde a combinação de esperança e esforço se torna essencial para a realização dos nossos objetivos. Los dones de Labán. A dinâmica entre Jacó e Labão era complexa e multifacetada, marcada por desafios e desentendimentos. Labão, sendo um homem astuto e manipulador, inicialmente pareceu receber Jacó de maneira cordial, mas logo começou a explorar a boa vontade de seu genro. A relação de trabalho entre eles estava repleta de nuances, e a exploração se tornou uma característica marcante dessa interação. Labão não hesitou em mudar os termos do acordo sempre que achava necessário, o que gerou um ambiente de desconfiança. Jacó, por sua vez, se viu em uma posição vulnerável, mas também demonstrou uma resiliência admirável. A mudança constante nas condições de trabalho e nas promessas de pagamento por parte de Labão não o desanimou. Ao contrário, ele usou essa adversidade como uma oportunidade para provar seu valor. Essa situação nos ensina sobre a importância de manter a integridade e o foco, mesmo quando os outros ao nosso redor não agem da mesma forma. Além disso, o relacionamento entre Jacó e Labão é um exemplo clássico de como as relações familiares podem ser complicadas por questões de poder e interesse. Labão, como sogro, tinha uma posição de autoridade sobre Jacó, mas isso não impediu que Jacó buscasse maneiras de prosperar. A tensão entre eles ilustra como as expectativas familiares e as ambições pessoais podem entrar em conflito e como é essencial encontrar um equilíbrio entre essas forças. A exploração de Jacó por Labão também destaca uma questão importante: a ética nos negócios e nas relações pessoais. Em um mundo onde a manipulação e a deslealdade podem prevalecer, Jacó nos ensina que é possível, mesmo em situações adversas, manter um padrão de honestidade e trabalho árduo. Ele não se deixou levar pela injustiça, mas sim buscou maneiras de se sobressair através de seu esforço e habilidade. Por fim, a experiência de Jacó sob a influência de Labão nos mostra que, mesmo em ambientes hostis, é possível encontrar oportunidades de crescimento e aprendizado. A relação entre eles, embora marcada por conflitos, também foi um catalisador para o desenvolvimento de Jacó como líder e trabalhador diligente. A resiliência diante da adversidade e a disposição para enfrentar desafios são lições valiosas que podemos aplicar em nossas próprias vidas. La experiência de Labán. A prosperidade de Jacó teve um impacto significativo na vida de Labão. À medida que Jacó se tornava cada vez mais bem-sucedido, Labão começou a perceber que sua própria riqueza estava sendo comprometida. Essa situação gerou uma série de reações em Labão.
que viu suas próprias expectativas de riqueza sendo ameaçadas pela habilidade e determinação de Jacó. A relação entre os dois homens, que inicialmente parecia promissora, começou a se deteriorar à medida que a inveja e a competição se tornavam mais evidentes. Labão, que sempre foi astuto em suas negociações, não estava disposto a aceitar passivamente a situação. Ele começou a fazer mudanças nas condições de trabalho de Jacó, tentando recuperar o controle sobre a situação. Essa dinâmica nos ensina sobre a natureza humana e como a rivalidade e a ambição podem afetar as relações pessoais. A necessidade de Labão de manter sua posição de poder o levou a agir de maneira cada vez mais desonesta, o que apenas exacerbou o conflito entre ele e Jacó. O impacto da prosperidade de Jacó também teve repercussões na família de Labão. A tensão crescente entre os dois homens não afetou apenas suas interações, mas também teve um efeito dominó sobre as pessoas ao seu redor. A preocupação de Labão com a perda de riqueza e status gerou um ambiente tenso que afetou todos na casa. Isso nos lembra que as ações de um indivíduo podem ter ramificações mais amplas, impactando não apenas a si mesmo, mas também aqueles que estão próximos. Em meio a essa situação, Jacó se tornou um símbolo de perseverança e resiliência. Em vez de ceder à pressão e desânimo, ele utilizou a adversidade como um trampolim para o sucesso. O contraste entre a prosperidade de Jacó e a deterioração da fortuna de Labão serve como um lembrete poderoso de que a integridade e a diligência podem levar à recompensa, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Por fim, a experiência de Labão ilustra a fragilidade da riqueza e do poder. A busca incessante por bens materiais pode levar a um estado de insatisfação e descontentamento. Labão, em sua tentativa de manter sua posição, perdeu de vista o que realmente importa nas relações humanas. Essa história nos ensina que a verdadeira riqueza não se mede apenas em termos materiais, mas também em integridade, respeito e relacionamentos saudáveis. La oposición de Labán. A resistência de Labão a Jacó foi um elemento crucial na narrativa da vida do patriarca. À medida que Jacó prosperava, Labão se tornava cada vez mais hostil, tentando minar os esforços de seu genro. Essa oposição não se manifestava apenas em termos financeiros, mas também em mudanças constantes nas condições de trabalho e nas promessas que haviam sido feitas. Labão usava sua posição de poder para tentar controlar Jacó, mas esse comportamento apenas reforçou a determinação de Jacó em se afirmar. Essa resistência é um exemplo clássico do que acontece quando interesses pessoais entram em conflito. Labão, em vez de apoiar Jacó, que era seu genro e um trabalhador valioso, escolheu agir de maneira egoísta. Essa dinâmica nos ensina que, em muitas situações, as pessoas podem se tornar adversárias em vez de colaboradoras, especialmente quando a inveja e o medo entram em cena. A história de Jacó e Labão é um lembrete de que as relações familiares podem ser testadas por questões de poder e dinheiro. Além disso, a oposição de Labão moldou o caráter de Jacó de maneiras significativas. Enfrentar tais desafios não apenas fortaleceu sua determinação, mas também o preparou para os desafios futuros que enfrentaria em sua vida. A resiliência que ele desenvolveu durante esse período foi fundamental para seu crescimento pessoal e espiritual. A adversidade, muitas vezes, atua como um catalisador para o desenvolvimento de qualidades importantes, como a paciência e a coragem. O conflito entre Jacó e Labão também ressalta a importância de permanecer firme em nossos princípios, mesmo diante da oposição. Jacó não se deixou intimidar pelas táticas manipulativas de Labão. Em vez disso, ele ficou focado em seu objetivo de prosperar e buscar a bênção de Deus. Essa determinação é uma lição valiosa para todos nós, pois nos lembra que a integridade e a fé
podem nos guiar, mesmo em tempos difíceis. Por fim, a oposição de Labão é um testemunho do fato de que os desafios muitas vezes revelam o verdadeiro caráter das pessoas. A forma como Jacó lidou com a resistência de Labão não apenas demonstrou sua força, mas também deixou um legado de fé e perseverança. Ele se tornou um exemplo. 11. La importancia de la fe. La fe de Jacob en Dios fue un componente fundamental de su prosperidad. Desde el momento en que huyó de su hogar, enfrentó innumerables desafíos que podrían haberlo llevado a la desesperación. Sin embargo, en lugar de rendirse, confió en que Dios cumpliría las promesas hechas a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Esta fe no solo le dio fuerza para perseverar, sino que también lo guió en la toma de decisiones cruciales durante su tiempo con Labán. La fe de Jacob se manifestó en su trabajo diario. A pesar de las dificultades y las injusticias que enfrentó, siguió adelante con la convicción de que su esfuerzo sería recompensado. Cada vez que miraba sus rebaños y veía cómo prosperaban, recordaba que su éxito no era solo el resultado de su labor, sino también de la bendición divina. Esta perspectiva le permitió mantener una actitud positiva, incluso en medio de la adversidad. Además, la fe de Jacob lo llevó a buscar constantemente la guía de Dios. En momentos de duda o incertidumbre, se retiraba a orar y meditar. Esta práctica no solo fortaleció su relación con lo divino, sino que también le permitió recibir visiones y sueños que lo orientaron en su camino. Así, su fe se convirtió en un faro que iluminaba su camino, ayudándolo a enfrentar las tormentas de la vida con valor. La relación de Jacob con Dios también le brindó un sentido de propósito. Sabía que su vida tenía un significado más grande y que su destino estaba ligado a la promesa de una nación. Esto lo motivó a trabajar arduamente y a ser ingenioso en sus estrategias para prosperar. La fe no solo fue un refugio en tiempos de dificultad, sino un motor que lo impulsó a avanzar hacia sus metas. Finalmente, la fe de Jacob tuvo un impacto duradero en su descendencia. Al confiar en Dios, sentó un precedente para sus hijos y generaciones futuras. La historia de su vida se convirtió en un testimonio de cómo la fe puede transformar la adversidad en bendición. Así, su legado no solo se basa en sus logros materiales, sino en la profundidad de su relación con lo divino. 12. Los ángeles de Dios. La visión que Jacob tuvo de los ángeles es un momento significativo que resalta la conexión entre lo terrenal y lo celestial. En su sueño, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo y los ángeles subían y bajaban por ella. Esta imagen no solo simboliza la comunicación entre Dios y la humanidad, sino que también refleja la protección divina que rodeaba a Jacob en su camino hacia la prosperidad. La interpretación de esta visión fue crucial para Jacob. Comprendió que los ángeles eran mensajeros de Dios y su presencia indicaba que no estaba solo en su travesía. Esta revelación lo fortaleció y le dio confianza en que su esfuerzo no pasaría desapercibido. Sabía que contaba con la ayuda celestial y que su labor era parte de un plan más grande. Además, la visión de los ángeles reforzó la idea de que la prosperidad de Jacob era el resultado de la intervención divina. Cada vez que enfrentaba desafíos, recordaba que había un ejército espiritual apoyándolo. Esta comprensión lo ayudó a mantener la calma y la fe, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. La presencia de los ángeles se convirtió en un símbolo de esperanza y un recordatorio de que Dios estaba a su lado. La experiencia de Jacob con los ángeles también se puede ver como un punto de inflexión en su vida espiritual. Le permitió reconocer que su éxito no se debía únicamente a su astucia, sino a la gracia de Dios. Este cambio de perspectiva lo llevó a ser más agradecido y a desarrollar una relación más profunda con su Creador. A partir de entonces, su enfoque en la vida se centró no solo en el logro material,
sino también en la búsqueda de la voluntad divina. Finalmente, la visión de los ángeles sirvió como un recordatorio constante de que la prosperidad no es solo una cuestión de esfuerzo humano, sino también de bendiciones divinas. Jacob entendió que su vida estaba entrelazada con la voluntad de Dios y que su éxito era un testimonio de esta conexión. Así, la imagen de los ángeles se convirtió en una fuente de inspiración que guió sus pasos en el camino hacia su destino. 13. El cambio de corazón de Labán. La prosperidad de Jacob tuvo un impacto significativo en la percepción que Labán tenía de él. Al principio, Labán veía a Jacob como un trabajador valioso que podía ayudar a aumentar su propia riqueza. Sin embargo, a medida que el rebaño de Jacob prosperaba y crecía, Labán comenzó a sentir celos y a dudar de la lealtad de su yerno. Este cambio de corazón afectó profundamente la relación entre ambos. Labán, que inicialmente había estado dispuesto a negociar y hacer acuerdos justos, comenzó a mostrar su lado más oscuro. Intentó manipular la situación para asegurar que Jacob no obtuviera los beneficios que merecía. Este cambio de actitud fue un reflejo de la avaricia y el miedo que Labán sentía al ver cómo la bendición de Dios recaía sobre su yerno. Así, la relación que una vez fue cordial se tornó en un conflicto constante. Jacob, por su parte, se dio cuenta de que la relación con Labán se estaba deteriorando. A pesar de sus esfuerzos por mantener la paz, las tensiones crecieron. Este conflicto no solo afectó su trabajo, sino que también puso en riesgo la prosperidad que había logrado. Jacob tuvo que encontrar la manera de navegar por esta situación complicada, lo que le exigió una gran sabiduría y paciencia. La relación entre Jacob y Labán se convirtió en un ejemplo de cómo la prosperidad puede generar rivalidades y tensiones. A medida que las bendiciones de Jacob se hicieron más evidentes, la inseguridad de Labán aumentó. Este ciclo de celos y desconfianza complicó la vida de Jacob en la tierra de Labán, llevándolo a preguntarse si debía permanecer allí o buscar nuevas oportunidades en otro lugar. Finalmente, el cambio de corazón de Labán fue un catalizador para la decisión de Jacob de regresar a su tierra natal. La creciente hostilidad y el deseo de Labán de explotarlo lo llevaron a considerar que su prosperidad estaba en peligro. Este conflicto no solo afectó su vida laboral, sino que también lo impulsó a buscar un nuevo camino que se alineara mejor con su destino divino. 14. El conflicto familiar. La tensión entre Jacob y Labán se convirtió en un conflicto familiar que tuvo repercusiones significativas para ambos. A medida que Jacob prosperaba, Labán se sentía cada vez más amenazado por su éxito. Este conflicto no solo era una lucha por la riqueza, sino que también involucraba elementos de lealtad, traición y expectativas familiares. La naturaleza compleja de estas relaciones hizo que la situación fuera aún más delicada. Jacob, como yerno, tenía responsabilidades hacia Labán, pero también había una expectativa de reciprocidad. Sin embargo, Labán no cumplió con su parte del trato, lo que generó resentimiento. Este conflicto familiar se intensificó a medida que Labán intentaba cambiar los términos del acuerdo, lo que llevó a Jacob a cuestionar su lugar en la familia y su futuro en la tierra de Labán. Las tensiones familiares se convirtieron en un obstáculo para su prosperidad y bienestar emocional. Las disputas entre Jacob y Labán también reflejan la lucha entre intereses personales y familiares. Jacob se vio atrapado en un dilema. Por un lado quería honrar a su suegro y mantener la paz familiar. Por otro lado, necesitaba proteger su propia prosperidad y la de su familia. Este conflicto interno lo llevó a considerar la posibilidad de abandonar la tierra de Labán en busca de un ambiente más favorable. Además, el conflicto familiar tuvo un efecto en la relación de Jacob con sus esposas e hijos. Las tensiones entre él y Labán afectaron la dinámica familiar, generando un ambiente de incertidumbre y ansiedad.
Jacob se sintió obligado a tomar decisiones que no solo afectarían su vida, sino también la de sus seres queridos. Esta carga fue un recordatorio constante de las complicaciones que surgen en las relaciones familiares, especialmente cuando los intereses económicos están en juego. Finalmente, el conflicto con Labán fue un factor crucial en la decisión de Jacob de regresar a su tierra prometida. La necesidad de resolver las tensiones familiares y la búsqueda de un entorno más pacífico lo llevaron a tomar esta valiente decisión. Este conflicto no solo fue un desafío, sino también una oportunidad para que Jacob reafirmara su identidad y propósito en el contexto de su relación con Dios y su legado familiar. 15. El retorno a la tierra prometida. La decisión de Jacob de regresar a la tierra prometida marcó un hito en su vida y en su historia familiar. Este retorno no fue simplemente un cambio de ubicación, sino un acto simbólico que representaba su deseo de cumplir con la promesa que Dios le había hecho. Al regresar, Jacob no solo buscaba recuperar un sentido de pertenencia, sino también reafirmar su identidad como parte del pacto divino establecido con sus antepasados. El regreso a la tierra prometida también simbolizaba un nuevo comienzo. Después de años de adversidades y conflictos en la casa de Labán, Jacob deseaba volver a sus raíces. Este anhelo no solo estaba motivado por él. Y así, mientras Jacob trabajaba arduamente en las tierras de Labán, la bendición de Dios lo acompañaba en cada paso. A pesar de las trampas y obstáculos que enfrentó, su fe inquebrantable y su dedicación lo llevaron a experimentar una prosperidad asombrosa. Pero, ¿qué lo hizo diferente? La respuesta está en su conexión con el Creador. Cada oveja que nacía, cada cosecha que crecía, era un testimonio viviente de la fidelidad divina. Jacob no solo era un hombre de trabajo, era un hombre de fe. En sus momentos de incertidumbre, se aferró a las promesas de Dios y a través de su perseverancia demostró que la prosperidad no solo se mide en riquezas materiales, sino en la paz y la dirección que Dios le otorgaba. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes encontrar esa misma prosperidad en tu vida? ¿Qué pasos estás dispuesto a tomar para acercarte más a Dios? Recuerda, la prosperidad llega cuando alineamos nuestros esfuerzos con la voluntad divina. Así que, si quieres descubrir más sobre las historias que transforman vidas, no te desconectes. La próxima historia te llevará a un nuevo nivel de inspiración. Acompáñanos en este viaje de fe y descubrimiento.